Vamos a continuar con el repaso de secciones cónicas. Empezaremos por la hipérbola ahora. ¿Cuál es la definición de una hipérbola? Una hipérbola es el lugar geométrico de los puntos tales que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos del plano, llamados focos, es siempre igual a una cantidad constante, positiva y menor que la distancia entre los focos. Como se puede observar en el gráfico, tenemos que en el eje focal se encuentran los vértices y los focos. El centro de la hipérbola, en este caso, se encuentra en el origen de coordenadas. ¿A qué llamamos eje focal? Es la recta que pasa por los focos. El vértice es la intersección de la hipérbola con el eje focal. El centro es el punto medio entre los focos. El eje normal es la recta perpendicular al eje focal y que pasa por el centro. El eje transverso es el segmento BB'. El eje conjugado es el segmento AA'. Cuerda es el segmento cuyos extremos son dos puntos de la hipérbola. La cuerda focal es la cuerda que pasa por el foco y el lado recto es la cuerda que pasa por el foco y es perpendicular al eje focal. Si tenemos que el eje focal se encuentra sobre el eje X, la ecuación de la parábola es x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Fíjense que hay una analogía con la elipse que habíamos visto. Si el eje focal se encuentra sobre el eje Y, la ecuación de la hipérbola es y cuadrado sobre a cuadrado menos x cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ahora, ¿qué pasa si el centro de la hipérbola ya no está más en el origen de coordenadas, sino que está corrido a un centro HK, a un punto HK, y el eje y los ejes van a ser paralelos a los ejes coordenados? Entonces, si el eje focal es paralelo al eje X, la ecuación es x menos h al cuadrado sobre a cuadrado menos y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Ahora, si el eje focal es paralelo al eje X, la ecuación va a ser y menos k al cuadrado sobre a cuadrado menos x menos h al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Para ver este ejemplo, nos vamos al enlace que se llama EG1 hipérbola. Veamos qué es una parábola. ¿Cuál es la definición de la parábola? Una parábola es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que su distancia a una recta fija del plano es siempre igual a su distancia a un punto fijo del plano que no pertenece a la recta. El punto fijo se llama foco y la recta fija se llama directriz. Como se puede observar en este gráfico, el centro está en el origen de coordenadas. El foco se encuentra en el punto 2, 0 y la recta directriz es x igual a menos 2. La recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz se denomina eje de la parábola. Sea A el punto de intersección de la directriz y el eje de la parábola. El punto medio del segmento AF se lo denomina vértice. Un segmento con extremo en dos puntos distintos de la parábola se denomina cuerda. Y una cuerda que pasa por el foco se llama cuerda focal. Y si esta además es perpendicular al eje focal, se denomina lado recto, cuya longitud se calcula como el módulo de 4 por P. Si P es un punto cualquiera de la parábola, el segmento FP se llama radio focal de P o radio vector. Veamos cómo son las ecuaciones. Si el vértice está en el origen, pero el eje coincide con el eje Y, la ecuación de la parábola es x cuadrado igual a 4 por P por I, donde el foco es el punto 0P y la ecuación de la directriz es I igual a menos P. Ahora, si el vértice de la parábola no está en el origen, sino que está en un punto HK, pero sus ejes son paralelos a los ejes coordenados, sus ecuaciones pueden obtenerse aplicando la ecuación de la traslación, de modo que resulta I menos k al cuadrado igual a 4 por P por x menos h.
O x menos h al cuadrado igual a 4 por p por i menos k, según tenga el eje paralelo al eje x o al eje y respectivamente. En esta presentación no puse que si el eje coincide con el eje x, la ecuación de la parábola va a ser i cuadrado igual a 4 por p por x, donde el foco va a ser el punto P0 y la ecuación de la directriz es x igual a menos p. Para ver el ejemplo 1 de parábola, vamos a F1 parábola. Para ver la resolución de este problema, vamos a F2 parábola. Y finalmente, para ver el tercero, vamos a F3 parábola.